Buenas tardes, hermanos y hermanas y amigos que amablemente nos visiten. Bienvenidos sean todos en esta hora. Vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios, hermanos, y como introducción quería poner esta noticia que yo estaba viendo en la computadora, en la sección de noticias. Y dice: chaleco antibalas salva a policía que enfrentó al ladrón. ¿Sí? Dice: el policía José G. Guadalupe, me imagino, del sector Granjas, enfrentó a un ladrón que amenazaba a una mujer en calles de la alcaldía Iztapalapa. Esto sucede en la Ciudad de México. Dice: el chaleco antibalas salvó la vida de un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, quien se enfrentó contra un ladrón en la alcaldía Iztapalapa. El policía José G. del sector Granjas se enfrentó a un ladrón que estaba agrediendo a una mujer. El delincuente disparó contra el uniformado, pero la bala se detuvo en el chaleco nuevo blindado que portaba. Ante ello, el compañero del agente repelió el ataque y baleó al ladrón, quien tuvo que ser trasladado al hospital Joco, donde más tarde murió. Y luego dice abajo: su chaleco nuevo lo salvó. Bueno, es una historia real, no es algo que yo haya inventado. Usted lo puede buscar ahí en las noticias y ahí lo va a mirar. Y yo creo que como este caso hay muchos, ¿verdad?, que se pudieran contar entre las personas que trabajan en este tipo de actividades como policías, soldados, etcétera, etcétera. Hermanos, yo creo que será muy difícil convencer a este policía de ir alguna vez a perseguir delincuentes sin usar su chaleco antibalas. No creo que vaya. Él mejor que nadie sabe lo que puede suceder si un día se va tras los ladrones y no lo lleva puesto, ¿verdad? Es muy peligroso. Bueno, los soldados romanos usaban una pieza muy similar en su armadura. Esa pieza se llama coraza. Coraza. Normalmente era una cubierta resistente de metal que servía para proteger el pecho, el abdomen, las espaldas del guerrero. ¿Sí? Y al proteger, hermanos, estas áreas, estas partes, por consiguiente protegía también órganos vitales, como el corazón, como los pulmones, como los intestinos, ¿verdad? La coraza daba protección a estos órganos esenciales. Cualquier herida en esta área, si fuese una flecha, si fuese una espada, si fuese un cuchillo, pues resultaría fatal, ¿verdad?, las consecuencias. Pero ese era el propósito de la coraza. La coraza cuidaba, protegía, ¿verdad?, para que el soldado no recibiera esas lesiones, ¿verdad?, por causa de estas armas. Hermanos, Satanás a menudo nos ataca también nuestros corazones. El diablo también utiliza ese centro de los pensamientos y de las emociones para atacarlo, nuestro corazón. Por eso el apóstol Pablo también nos exhorta a todos y a cada uno de nosotros, de la misma manera que un soldado lo hacía, a que nosotros portemos la coraza de justicia. La lección, hermanos, está basada ahí en Efesios capítulo 6, versículo 14. Dice el apóstol Pablo: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Lo vimos en la lección anterior. Dice: y vestidos con la coraza de justicia. Y aquí viene la segunda pieza de esta armadura tan importante que todo cristiano debería portar cada día, así como ese policía que veíamos al principio y como estos soldados también. La lección se titula Preparados para la batalla. Como veíamos en la primera lección, estamos en una guerra espiritual. No tenemos lucha contra carne ni sangre. Es una batalla espiritual. Satanás y sus huestes espirituales de maldad, hermanos, son nuestros enemigos. Y hay una batalla de vida o muerte. ¿Sí? No hay empates aquí. O vencemos o somos vencidos. Y el Señor, hermanos, nos dice, ¿verdad?, a través del apóstol Pablo, que es necesario fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Vistiendo la armadura de Dios. Y esta parte es esencial. Esta pieza es indispensable.
la coraza de justicia. Vamos viendo, hermanos, algunos puntos, algunas cuestiones importantes relacionados con esta coraza. ¿Qué es la coraza de justicia? Yo creo que esta pregunta es bien necesario que todos la entendamos. ¿Qué es? Alguien podrá decir, hermanos, pues sí, ya le leí, ¿verdad? Vestidos con la coraza de justicia, pero ¿qué es eso? ¿Cómo lo hago? ¿Verdad? Bueno, como sabemos, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. Si nos vamos al original, la palabra original que se utiliza para justicia, aquí en coraza de justicia, viene de la palabra griega dikaiosune, que literalmente significa hacer el bien. Y esto es bien importante, hermanos, porque esta definición prácticamente es el centro de nuestra lección. Hacer el bien, dikaiosune. El señor W. Vine, que es un erudito en el idioma griego, y ustedes tendrán probablemente algún diccionario de Vine, él dice que es el carácter o la cualidad de estar bien con Dios. ¿Sí? Justicia, el carácter o la cualidad de estar bien con Dios, y lo desglosa de 4 maneras, hermanos, en referencia a cómo el Señor Jesucristo lo aplica este concepto de justicia. La primera manera en que se desglosa es todo lo que es correcto. Justicia, todo lo que es correcto o justo en sí mismo. Es decir, todo lo que se conforma a la voluntad revelada de Dios. Y podemos ver allí estos ejemplos donde el Señor utiliza esta palabra, justicia, en ese sentido. También se utiliza de todo aquello que ha sido señalado por Dios para que sea reconocido y obedecido por el hombre. Eso es justicia. También se utiliza de la totalidad de las demandas de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo que Dios, hermanos, demanda, especifica, ¿verdad? Se engloba en ese concepto. También se utiliza para hacer referencia a los deberes religiosos, como lo utiliza el Señor ahí en Mateo 6:1, ¿verdad? Cuando exhorta a sus discípulos a tener cuidado, ¿verdad? De no hacer vuestra justicia para ser vistos de los hombres, como hacían los escribas y fariseos. Y luego empieza a describir a qué se refiere esa justicia, ¿verdad? La ilustra en el dar limosna, en la oración, en el ayuno, y cómo ellos hacían esa clase de justicia en relación a estos actos, ¿verdad? Para que la gente los mirara y los aplaudiera, etcétera. Pero le llama justicia a estas cosas que ellos hacían. Hermanos, es importante entender lo que es la definición de justicia. Estamos hablando de la coraza de justicia. Es una pieza de nuestra armadura. Muchos comentaristas, hermanos, se equivocan, y es lo que estuve observando, ¿verdad? Se equivocan constantemente al definir lo que es la coraza de justicia. Quisiera citar uno para ejemplo, referencia. Este señor Matthews Henry es un comentarista muy popular, muy famoso, pero él dice así: la justicia de Cristo, dice, imputada a nosotros, es una coraza contra los dardos de la ira divina. La justicia de Cristo implantada en nosotros fortifica el corazón contra los ataques de Satanás. Él está diciendo que la justicia del Señor Jesucristo es imputada, ¿verdad?, a los cristianos, y entonces esa es nuestra protección contra Satanás. Pero eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo cuando dice que debemos de vestirnos con la coraza de justicia. No, hermanos, no es eso, y hay que tener cuidado, porque muchas veces podemos ver un sinfín de hombres religiosos que comentan al respecto, y muchos de ellos desafortunadamente tienen un concepto equivocado de lo que esto significa. Por otro lado, hermanos, también es cierto que cuando obedecemos el Evangelio, Dios nos hace justos al perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Somos justificados, dice la Escritura. Por ejemplo, allí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 6, versículo 11, Primera los Corintios 6:11, dice: y esto erais algunos,
después de haber mencionado una lista de pecados, y dice que los que cometan tales cosas no van a heredar el reino de Dios. Y les dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, y note usted, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Es verdad. Y no podemos decir lo contrario, porque esta es la realidad de las cosas. Nosotros somos justificados por medio de Cristo Jesús. Cuando nuestros pecados son perdonados, somos declarados justos. Ya no hay más pecado, ya no hay nada más que nos condene, porque en Cristo Jesús hemos recibido el perdón. Sin embargo, hermanos, vestirnos o protegernos de la coraza de justicia no hace referencia a esta justificación que Dios otorga. Y esto es bien importante, porque cuando Pablo habla aquí a los corintios y les dice que han sido justificados, Dios les otorgó tal justificación. Pero Pablo, cuando escribe a los Efesios en el capítulo 6 verso 14 y les dice que se vistan de la coraza de justicia, no está hablando de algo que les fue otorgado anteriormente. Vístanse, les dice. Y es lo mismo que debemos hacer nosotros, ¿sí? Por medio de la obediencia al Evangelio hemos sido perdonados por la sangre de Cristo Jesús, y Él nos otorga esa justificación. Pero, hermanos, recuerde que el apóstol Pablo está escribiendo a cristianos. Cuando envía esta carta a los Efesios, se la envía a hermanos, es decir, personas que ya estaban justificadas por medio de esa fe obediente. Personas que ya habían sido declaradas justas desde el momento en que salieron de las aguas del bautismo. En su obediencia al Evangelio fueron declarados justos. Sus pecados fueron borrados y fueron justificados. Pero estas personas ya justas, a estos hermanos justificados, Pablo les dice, pónganse, vístanse la coraza de justicia. ¿Sí? Por lo tanto, hermanos, es obvio que es otro aspecto diferente del cual está hablando el apóstol Pablo aquí. ¿Sí? Vestirse con la coraza de justicia, hermanos, no es otra cosa más que un llamado a vivir en rectitud. Un llamado a vivir correctamente delante de Dios. Eso es así, de forma resumida, el vestirse con la coraza de justicia. Se trata de una justicia práctica. Se trata de una vida vivida en obediencia a la palabra de Dios. Ese es el punto y nada más. Sí. Una vez que nuestros pecados son perdonados, ahora necesitamos transformarnos y transformarnos en un nuevo hombre. Dice en la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Yo oigo muchas similitudes en este versículo 24 de Efesios 4 con esa exhortación de Pablo de vestíos con la coraza de justicia. Prácticamente es lo mismo. Lo que está diciendo Pablo es que tenemos que vestirnos de un nuevo hombre. Dice aquí, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Es exactamente lo mismo, dicho con diferentes palabras. ¿Sí? Ahora hay un nuevo yo, una nueva forma de vida que debe modelarse a la semejanza de Dios. ¿Sí? Ahora, para protección nuestra, nos corresponde a cada uno perseguir aquello que involucra el concepto de justicia. Todo aquello que es correcto, todo aquello que es justo, todo aquello que se conforma a la voluntad de Dios, ahora como nuevas criaturas, tenemos que perseguirlo, buscarlo, alcanzarlo, hacerlo nuestro. ¿Sí? Y cuando lo hacemos, hermanos, nos estamos vistiendo con la coraza de justicia. Estamos obedeciendo a la instrucción que se nos da por medio de Pablo en esta carta a los Efesios. También en la primera carta a Timoteo, capítulo 6, versículo 11, escribe el apóstol Pablo a este joven evangelista y le dice, mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. Y note usted, dice, y sigue la justicia.
Timoteo era un cristiano. Timoteo ya había sido justificado de sus pecados. Ahora era evangelista en la iglesia en Éfeso. Pero Pablo le dice, sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Y le dice en el 12, pelea la batalla, la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Nota, hermanos, cómo para poder pelear la buena batalla de la fe es necesario seguir la justicia. Perseguir todo lo que implica lo justo desde el punto de vista de Dios. Esta justicia, hermanos, no es algo que se otorga. Esta justicia no es algo que se recibe por casualidad. Esta justicia de la cual, verdad, es nuestra armadura, es parte de nuestra armadura, es una justicia que debe pretenderse, que debe de procurarse y que debe de alcanzarse. Sí. Se trata de vivir de una forma recta, justa a los ojos de Dios. En la primera carta de Juan, capítulo 2, verso 29, note usted el concepto, cómo lo usa el apóstol Juan. Dice, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. No es algo simplemente que se nos imputa de Cristo. No. Nosotros tenemos que hacer justicia. Todo el que hace justicia es nacido de Él. También dice en el versículo 7 del capítulo 3 de esta misma carta, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. ¿Sí? Nadie os engañe. Podemos decir, hermanos, que nos ponemos la coraza de justicia mediante la obediencia constante a la suma de mandamientos de Dios. La justicia y la práctica del pecado no pueden armonizar. ¿Sí? Yo no puedo ser una persona justa infringiendo la ley de Dios, pecando contra Dios. ¿Sí? La única prueba de que somos justos es la práctica constante de la justicia. Y esto es básicamente, hermanos, el concepto, ¿verdad?, que nosotros debemos comprender cuando leemos vestidos con la coraza de justicia. Ahora bien, ¿por qué es importante esta coraza? Esta pieza es fundamental, como veíamos al principio en la introducción. Bueno, porque la vida justa, hermanos, es el medio por el cual defendemos nuestra fe. Por medio de una vida justa guardamos nuestro corazón de los ataques del diablo. Así de fácil. Sí. Así que no debemos ver la obediencia como meros deberes, como un montón de reglas que debemos cumplir de mala gana. No lo veamos así. Debemos verlo como una bendición del Señor, como una providencia divina para nuestra protección, para nuestro beneficio. Nos va a guardar de los ataques del diablo. Cuando nosotros verdaderamente nos enfocamos por perseguir y alcanzar la justicia, nos esforzamos por vivir rectamente a los ojos de Dios, hermanos, esa es la mejor defensa contra nuestro adversario, el diablo. ¿Sí? Y es que, hermanos, el diablo ataca la vida pura de los cristianos. El diablo quiere reemplazar la vida recta con una vida inmoral, con una vida de codicia, de envidia, de odio, de mentiras, de vicios. Así quiere Satanás que vivamos. Nos quiere envolver con sus engaños. Y quiere, hermanos, que nosotros nos rindamos ante la tentación. Satanás quiere, hermanos, que nos riamos del pecado en vez de lamentarlo. Sí. Quiere que lo minimicemos en lugar de confesarlo.
Satanás quiere que lo disfrutemos para que nuestra conciencia se cauterice. Él quiere que nosotros, de una u otra manera, renunciemos a nuestra vida justa. Ataca el corazón, ¿sí? Nuestros pensamientos, nuestras luchas y tropiezos que a veces tenemos en vencer las tentaciones, las concupiscencias, los malos hábitos, el pecado, a veces son usados por el diablo. No es fácil vivir en un mundo rodeado de maldad. Sí. Tenemos nuestras luchas. Algunos venimos del mundo habituados a una forma de vida pecaminosa. Tenemos que transformarnos, sí, en ese nuevo hombre creado según Dios, pero no es de un día para otro. Tenemos nuestras luchas y puede ser que nuestros tropiezos también, pero Satanás a veces utiliza esta clase de cosas para hacer que nos demos por vencidos, como para desmoralizarnos, como para susurrarnos al oído y decir: tú no puedes, esto no es para ti, deja esas cosas, vente para acá conmigo, mira el mundo, mira el pecado, mira los placeres, el deleite, todo lo que te ofrezco, aquí no tienes que esforzarte de nada, vente para acá. ¿Sí? Así ataca a nuestro adversario el diablo. Dice en la carta a los Efesios capítulo 2, versículo 2, note usted: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Así vivíamos muchos. Conforme, dice, al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. ¿Sí? Ese es el diablo, nuestro enemigo. Verso 2, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. ¿Por qué es importante vestir la coraza de justicia? ¿Por qué es importante, hermanos, perseguir todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que Dios nos manda? Precisamente, hermanos, porque Satanás ataca el corazón. Y si no tenemos esa coraza bien puesta, fácilmente uno puede ser seducido y volver a esa misma vida que teníamos antes. ¿Sí? Así vivíamos. Él gobernaba nuestro corazón. Él manipulaba nuestros pensamientos. Vivíamos bajo su voluntad, bajo su control, su dominio. ¿Sí? Bueno, de ahí la importancia de esta coraza. Dios, por el contrario, hermanos, nos dice que es posible ganar la batalla. El diablo dice: no, no se puede, esto es muy difícil para ti. Pero Dios dice que sí es posible. El Señor dice que podemos ser vencedores. Y no solamente lo dice, sino que Él provee las armas necesarias para podernos defender de los ataques de nuestro adversario el diablo. En Santiago capítulo 4, versículo 7, dice así: someteos pues a Dios. ¿Sí? Resistid al diablo y huirá de vosotros. Es exactamente lo mismo que he estado explicando esto que dice aquí Santiago. Satanás puede ser resistido con una vida recta. Cuando la persona se somete a Dios. Dios nos da mandamientos, nos da instrucciones, nos da consejos, nos da su guía, su dirección por medio de la palabra. Si nosotros seguimos esta exhortación que hace Santiago de someternos a esa voluntad de Dios, hermanos, fácilmente podremos resistir al diablo y él va a huir de nosotros. ¿Sí? Cuando buscamos la justicia, cuando por iniciativa propia, hermanos, y esto es bien importante. No se trata de obligar a nadie. Si yo trato de obligarlos a que vivan de una manera justa, recta, a los ojos de Dios, tal vez lo van a hacer de mala gana. Ustedes tienen que estar convencidos, persuadidos de que eso es lo mejor para ustedes. Y por voluntad propia,
seguir la justicia, vivir una vida recta, someterse a Dios en todas las cosas. Y cuando lo hacemos, hermanos, seremos fortalecidos espiritualmente para los futuros ataques del enemigo. Cuando nos sometemos a Dios en todas las cosas, eso se convertirá en una forma de vida que jamás vamos a querer dejar. Estaremos plenamente habituados a una vida justa, a una vida recta, y nos va a proteger como una coraza. Nos va a ayudar a mantenernos siempre congraciados con Dios, una vida justa, y a la vez enemistados con el diablo, de manera que ni siquiera tendrá posibilidades de hacernos daño. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 10, dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿En qué? Solamente hay dos clases, dos categorías de personas. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. ¿Cómo lo podemos saber? Dice: todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, dice Juan, no es de Dios. No es. ¿Sí? El practicar o no la justicia, hermanos, dice Juan, hace la diferencia. No podemos ser hijos de dos padres. Espiritualmente no existen los medios, hermanos. No. Todo aquel que no hace justicia no es de Dios. Y si no es de Dios, ¿de quién es? Y no es algo que yo esté inventando, lo dice la Escritura. Si no es de Dios, ¿de quién es? Hermanos, la injusticia nos roba el gozo. La injusticia produce dolor y sufrimiento, pero la práctica constante de la justicia se convierte en el gozo de nuestra vida. Es una dicha, una vida así, en la cual uno ha sometido su propia voluntad a la voluntad de Dios. Ustedes recuerdan el caso del rey David. Él escribe el Salmo 51, donde expresa con un corazón abierto, contrito, su arrepentimiento por sus pecados. Y dice así: crea en mí, oh Dios, versículo 10, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Y dice el verso 12, vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Así se expresaba este hombre. David, hermanos, no encontró gozo en la injusticia. David no encontró gozo en la codicia. David no encontró gozo en la inmoralidad sexual. No encontró gozo en el homicidio de aquel soldado llamado Urías. Por el contrario, hermanos, ahora podemos ver aquí en este capítulo 51 de Salmos a David totalmente devastado. Él se sentía arruinado, sucio, culpable. Eso es lo único que produce una vida de injusticia. Ahora él sabía, hermanos, que el verdadero gozo estaba en la salvación de Dios, en un espíritu recto. El verdadero gozo se encuentra en un corazón limpio. Y por eso le dice a Dios: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y devuélveme el gozo de la salvación. Sí. Hermanos, Dios nos ha dado su ley para nuestro bien. ¿Sí? No lo veamos como una carga pesada, como algo gravoso, como algo que, ¡ay, qué difícil! No, es para nuestro bien, para nuestra felicidad, para nuestra protección. Andar en el camino de la justicia provee felicidad, provee fortaleza y provee defensa contra el enemigo y sus huestes espirituales de maldad. ¿Sí? Por eso, hermanos, por eso es muy importante vestirnos con la coraza de justicia. ¿Cómo nos protege?
En la carta a los Efesios capítulo 4, versículo 24, dice así el apóstol Pablo: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Y luego dice el 25, por lo cual, por lo anteriormente dicho, dice, desechando la mentira. ¿Sí? Ese es el nuevo hombre, creado según Dios en la justicia. Un hombre que desecha la mentira. Dice, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice el 26, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Ni deis lugar al diablo. ¿Cómo nos protege la coraza de justicia? Hermanos, un comportamiento justo lo que hace es restringir los alcances y el poder del diablo para lastimarnos. ¿Sí? Lo restringe, está limitado. Hacer lo correcto ante Dios le quita su habilidad para explotar nuestras debilidades y expandir así su pecado en nuestra vida. Eso es lo que hace la coraza de justicia. Eso es lo que hace el vivir una vida recta, piadosa, justa a los ojos de Dios. ¿Recuerda usted? Estos dos casos, hermanos, son muy populares en las Escrituras, muy conocidos por todos. Dos casos, dos hombres. Uno se llamaba José y el otro David, como veíamos ahorita en el Salmo 51. ¿Sí? David y José. ¿Recuerdan a José cuando la mujer de Potifar trató de seducirlo? Y ella insistía cada día a José, siendo muy joven todavía, y le decía, acuéstate conmigo, acuéstate conmigo. Y todos los días le insistía y trataba de seducirlo. Y hacía de él, lo agarraba. ¿Sí? Pero ¿qué hizo José? Podemos ver, hermanos, cómo al hacer lo correcto, al huir de la escena, le quitó a Satanás la posibilidad de tentarlo más de lo que estaba siendo tentado. Le quitó la posibilidad, hermanos, de aumentar el pecado en su vida. No hubo manera. ¿Cómo Satanás podía hacer algo contra José si él se alejó de la tentación? Si él hizo lo correcto, ¿cómo iba a pecar contra Dios? Y se lo dijo a esta mujer. ¿Cómo iba a hacer tan grande mal contra Dios y contra su señor, Potifar? Y él hizo lo correcto. Y al hacer lo correcto, mire, Satanás se quedó atado. Ya no pudo. Él conocía la ley de Dios. Y él simplemente se sujetó a Dios, se sometió a Dios. Y el diablo ya no pudo hacer nada más. En cambio David, hermanos, David cuando cedió a la primera tentación, porque ni siquiera era una mujer que estaba como en el caso de José insistiéndole, seduciéndolo, no. Desde allá, desde lo alto de su terraza, desde allá la miró que se estaba bañando. Él debió de haber hecho exactamente lo mismo que hizo José, alejarse, dar la media vuelta y retirarse y olvidarse de lo que había visto. Pero no hizo eso. No se portó justamente, no se sometió a Dios, no hizo lo correcto y dejó entrar la codicia a través de los ojos a su corazón y mandó llamar a la mujer. Primeramente preguntó quién era y le dijeron, es la esposa de Urías. No le importó y la mandó llamar y se acostó con ella, cometió adulterio con ella y ella se embarazó. Y luego ya no sabía qué hacer. Era una mujer casada. Y su soldado fiel peleando allá en la guerra y mientras él durmiendo con su esposa.
Así que trató de hacer que él viniera de la guerra para que durmiera con ella y creyera que el hijo era de ella, pero no pudo hacerlo porque él tan fiel era a su rey que no quiso, mientras los soldados estaban peleando, él ir a dormir a su casa. Y se quedó a dormir ahí en la calle, en la puerta del palacio. Así que David ordena que cuando la guerra estuviera en lo más fuerte, lo pusieran al frente de la batalla y lo dejaran solo para que muriera. Y así fue. Lo mandó matar y luego se quedó con su esposa. Ve todo lo que sucede, hermanos. Ve todo lo que pasa. Cuando se dio David a la primera tentación, al no hacer lo correcto, al no seguir la ley de Dios, él le dio lugar al diablo. Y el diablo, hermanos, manipuló su corazón, entró a su corazón y extendió el pecado dentro de él y lo llevó a hacer una cosa y otra y otra y otra. Desde la primera tentación, él debió de haber actuado correctamente y todo lo demás lo hubiera evitado, pero no lo hizo así. Ve, hermano, ¿por qué nos protege la coraza de justicia? Los cristianos podemos protegernos con esta coraza solo cuando nos sometemos a los preceptos de Dios, cuando todos nuestros miembros son utilizados como instrumentos de justicia. Dice allí en la carta a los Romanos capítulo 6 versículo 11, dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y dice el 12: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Verso 13: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Y aquí vemos las dos cosas que pueden suceder, ¿verdad?, en la vida de un cristiano. Cuando nos ponemos de verdad la coraza de justicia, hermanos, nos consideramos muertos al pecado y vivos para con Dios. Nuestros miembros ya no son miembros de iniquidad, sino miembros de justicia. ¿Sí? Esto es bien importante. Si usamos nuestro cuerpo, todos los recursos físicos que Dios nos da para hacer lo correcto, para buenos propósitos, Satanás se queda sin nada con qué trabajar. Ya no hay forma, ¿verdad?, de él influir en nosotros. Porque la obediencia a la palabra de Dios, hermanos, nos protege. ¿Sí? Los instrumentos que un día fueron instrumentos de injusticia, que servían para los planes y propósitos de Satanás, ya no pueden ser manipulados por él, porque nosotros los estamos ocupando en todo lo que es bueno. ¿Sí? Así de fácil. Nunca debemos pasar por alto el poder protector de la obediencia a la palabra de Dios. De eso se trata, hermanos, simple y sencillamente la coraza de justicia, de hacer práctico nuestro conocimiento de las Escrituras, que todo lo que vamos aprendiendo lo desarrollemos y lo vivamos en nuestra vida diaria. Algo muy similar al concepto que veíamos en la mañana acerca de la sabiduría. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, y note usted, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las Escrituras siempre nos están enseñando. Siempre nos están instruyendo cómo es la vida recta, la vida correcta ante Dios. Si somos humildes de verdad, si tenemos un buen corazón, si somos sinceros, vamos a recibir la palabra de Dios. Va a transformar nuestros pensamientos, nuestros corazones y por consiguiente nuestras acciones. Nos va a ayudar a vivir en justicia, a luchar contra la carne, a desechar todo mal pensamiento, a mantenernos firmes contra las acechanzas del diablo. Pero tenemos que ser humildes. Cuando la palabra de Dios nos habla, oír. Cuando nos exhorta, hacer caso. Cuando nos reprende, corregir nuestras vidas. Someternos a Dios.
y en todas las cosas siempre demostrar una vida justa, correcta, pura a los ojos de Dios. Cuando estemos en una disyuntiva, en un dilema, ¿verdad? Cuando nos enfrentemos a algún desafío, sométase a Dios, ¿verdad? Tal vez va a haber 2 posibilidades o más. Siempre sométase a Dios. Siempre tome esa posibilidad. El diablo no le va a obligar a hacer algo que usted no quiera. ¿Sí? No puede. No puede obligarnos. Nos va a tentar. ¿Sí? Va a poner la oportunidad delante de nosotros y nuestras concupiscencias nos van a llevar a la tentación. Pero haga lo correcto, sométase a Dios y el diablo se va a alejar, va a huir. Y usted habrá ganado la batalla contra el adversario, el diablo. Gracias, hermanos, gracias, amigos, por su atención prestada. Ojalá que haya quedado claro lo que hemos considerado en esta hora. Que Dios les bendiga mucho. Gracias por su atención a cada uno de ustedes. Y los invito a ponernos de pie a todos para cantar el himno de